El fútbol revela mucho más que resultados cuando una de las voces más respetadas del mundo decide analizar lo que ocurre dentro del campo, y, al mismo tiempo, deja escapar un deseo que conecta historia, identidad y emoción. Las palabras de Aitana Bonmatí tras la clasificación de España para la final abrieron un debate que va mucho más allá del Mundial. Porque, detrás de una frase aparentemente sencilla, puede esconderse una de las narrativas más simbólicas de todo el torneo. Gancho para Obloco 1. Pero, ¿por qué unas declaraciones de apenas unos segundos están generando tanta conversación dentro y fuera del fútbol español? La clasificación de España para la final confirmó algo que se venía insinuando desde el comienzo del torneo: este equipo ha alcanzado un grado de madurez competitiva que le permite dominar partidos de máxima exigencia sin renunciar a su identidad. No se trata únicamente de talento individual, sino de una estructura colectiva capaz de interpretar cada momento del encuentro con serenidad. Esa evolución explica por qué la selección transmite hoy una sensación de control que pocos rivales consiguen romper. En ese contexto apareció la figura de Aitana Bonmatí, aunque esta vez lejos del césped y delante de un micrófono. Su papel como analista permitió descubrir una faceta diferente de una futbolista acostumbrada a decidir partidos desde el campo. En lugar de limitarse a comentar jugadas aisladas, ofreció una lectura profunda sobre los mecanismos tácticos, la gestión emocional del grupo y la inteligencia con la que España fue neutralizando a un adversario que llegaba con enorme confianza. Precisamente esa capacidad para explicar el juego es uno de los aspectos que más valor está generando alrededor de su figura. Aitana no analiza el fútbol desde la emoción inmediata, sino desde la comprensión de los pequeños detalles que normalmente pasan desapercibidos para el gran público. Esa mirada convierte cada intervención en una oportunidad para entender por qué los partidos se ganan mucho antes del pitido final y no únicamente gracias a una acción brillante. Su intervención también deja entrever cómo ha evolucionado el perfil de los grandes referentes del fútbol moderno. Ya no basta con destacar dentro del terreno de juego, cada vez tiene más peso la capacidad para interpretar lo que sucede, comunicar ideas complejas de forma sencilla y acercar el aspecto táctico a millones de aficionados. En ese sentido, Aitana proyecta una imagen que trasciende el papel tradicional de una estrella y refuerza su influencia dentro del deporte. Sin embargo, cuando todo apuntaba a que sus análisis serían el principal foco de atención, una frase pronunciada casi con naturalidad terminó desplazando el debate hacia un terreno mucho más emocional. Lo que parecía un comentario espontáneo acabó abriendo una conversación sobre identidad, legado y sentimiento que promete convertirse en uno de los grandes temas alrededor de esta final. Porque la referencia de Aitana a Leo Messi no fue una simple preferencia deportiva, para muchos, representó una declaración que conecta el pasado más glorioso del Barcelona con el presente de la selección española. La mención de Leo Messi no fue interpretada como un simple deseo de ver una gran final. En realidad, puso sobre la mesa una cuestión mucho más profunda: ¿hasta qué punto el legado futbolístico construido durante años en el FC Barcelona sigue influyendo en quienes hoy lideran la nueva generación del fútbol español? Aitana no habló únicamente de un jugador, habló, de forma indirecta, de una manera de entender este deporte que marcó a toda una época. Ese matiz resulta especialmente significativo porque llega en un momento en el que España busca consolidar una identidad propia, independiente de cualquier club. Sin embargo, es imposible ignorar que muchas de las futbolistas que sostienen hoy el proyecto nacional crecieron formándose bajo principios muy similares a los que hicieron del Barça una referencia mundial. La cultura del balón, la ocupación inteligente de los espacios y la paciencia para construir cada ataque siguen siendo rasgos perfectamente reconocibles. Por eso, la posibilidad de una final entre España y Argentina adquiere un significado que trasciende el cartel de dos selecciones históricas. Sería también el encuentro entre dos escuelas profundamente conectadas por la figura de Messi, un futbolista que no solo dejó una huella imborrable en Barcelona, sino que transformó la percepción mundial sobre cómo debía jugar un equipo dominante. Su influencia continúa presente incluso cuando ya no forma parte del escenario europeo. Al expresar abiertamente ese deseo, Aitana también mostró una naturalidad poco habitual en tiempos donde cada declaración suele medirse al milímetro. Lejos de alimentar una polémica, reforzó la idea de que el fútbol también está construido sobre vínculos emocionales, referentes personales y admiraciones que sobreviven al paso del tiempo. Esa sinceridad explica, en parte, porque sus palabras generaron tanta conversación entre aficionados, analistas y antiguos protagonistas del juego. Ahora bien, el simbolismo de una hipotética España-Argentina solo tendría sentido si la selección española mantiene el nivel competitivo exhibido hasta ahora.
Y precisamente ahí aparece la cuestión más importante: ¿está este equipo preparado para superar el desafío más grande del campeonato y confirmar que su crecimiento ya no responde a una buena racha, sino a una auténtica transformación deportiva? Porque antes de pensar en el rival, conviene entender por qué muchos consideran que la versión mostrada por España en semifinales puede haber sido el punto de inflexión definitivo de todo el Mundial. Las grandes selecciones no son recordadas únicamente por los títulos que levantan, sino por la identidad que consiguen transmitir con el paso de los años. España parece estar construyendo precisamente ese camino, uno donde el resultado sigue siendo importante, pero donde la forma de competir ocupa un lugar igual de relevante. Esa combinación entre convicción futbolística y estabilidad emocional empieza a convertirse en una de las principales fortalezas del equipo. Dentro de ese proceso, Aitana Bonmatí representa mucho más que una de las mejores futbolistas del mundo. Su influencia se extiende al liderazgo silencioso, a la comprensión del juego y a la capacidad para expresar con claridad aquello que sucede dentro del campo. Esa autoridad no nace únicamente de sus premios individuales, sino de la credibilidad que ha construido a través de años compitiendo al máximo nivel. También resulta significativo que sus declaraciones hayan despertado tanto interés fuera del terreno de juego. En un deporte donde cada palabra suele analizarse al detalle, Aitana consiguió abrir una conversación que mezcla fútbol, memoria y sentimientos sin necesidad de recurrir a mensajes polémicos. Esa naturalidad fortalece su imagen como una referente capaz de conectar con distintas generaciones de aficionados desde la autenticidad. Al mismo tiempo, el debate generado alrededor de una posible final frente a Argentina demuestra que el fútbol sigue alimentándose de historias que trascienden los 90 minutos. La posibilidad de ver a España enfrentándose al equipo de Messi añadiría una carga emocional extraordinaria a un partido que, por sí solo, ya tendría un enorme peso deportivo. Sería un escenario donde pasado y presente compartirían protagonismo de una forma difícil de repetir. Pero antes de que ese sueño pueda convertirse en realidad, todavía queda el paso más importante: confirmar sobre el césped que todo lo mostrado durante el campeonato no ha sido una excepción. Porque las mejores generaciones no se consolidan cuando despiertan ilusión, sino cuando son capaces de transformar esa ilusión en una victoria que permanezca para siempre en la memoria colectiva. Y justamente esa es la gran pregunta que deja este Mundial: ¿estamos presenciando el nacimiento de una selección destinada a marcar una época o apenas el comienzo de una historia que todavía tiene sus capítulos más importantes por escribir? Con la final en el horizonte, España afronta mucho más que la posibilidad de conquistar un nuevo título. Lo que está en juego es la consolidación de un proyecto que ha sabido evolucionar sin perder su esencia, combinando talento, disciplina y una idea futbolística reconocible. Los grandes campeones suelen dejar una huella que va más allá de los trofeos, y esta generación tiene la oportunidad de demostrar que pertenece a ese grupo privilegiado. En ese escenario, las palabras de Aitana Bonmatí adquieren un significado todavía más profundo. Su análisis refleja la mentalidad de un equipo que prioriza el funcionamiento colectivo por encima del protagonismo individual, pero también evidencia el respeto por las figuras que han inspirado a toda una generación. Su referencia a Messi no fue una distracción respecto al objetivo principal, sino una muestra de cómo el fútbol también se construye a partir de referentes, recuerdos y admiración. Si finalmente el destino reúne a España y Argentina, el atractivo del partido irá mucho más allá de la lucha por un campeonato. Será un enfrentamiento cargado de simbolismo, donde coincidirán dos formas de entender el fútbol, dos escuelas con enorme tradición y la presencia de un nombre que ha marcado una era. Esa combinación convertiría la final en uno de esos acontecimientos que trascienden el calendario deportivo para instalarse en la memoria de los aficionados. Sin embargo, independientemente del rival que aparezca al otro lado del campo, la verdadera conclusión ya comienza a tomar forma. España ha conseguido cambiar el relato que la rodeaba gracias a un fútbol convincente, una personalidad competitiva cada vez más sólida y una generación que transmite confianza incluso en los escenarios de máxima presión. Esa transformación puede terminar siendo el legado más importante de este torneo. Ahora solo queda comprobar si este equipo es capaz de dar el último paso y convertir todo ese crecimiento en un triunfo definitivo. Porque los mundiales no recuerdan únicamente a quienes llegan a la final, la historia reserva un lugar especial para quienes aprovechan ese momento para definir una época. Y, por la imagen que está proyectando esta selección, la sensación es que el capítulo más importante todavía está por escribirse.